geopolítica en la planificación y gestión de los recursos hídricos. Para nosotros es un honor contar con la presencia del doctor Carlos Schulz acá en la Universidad de Costa Rica. Y les damos también la bienvenida a las personas que se conectan en forma remota. Gracias. Pedimos una disculpa por la espera. Vamos a iniciar ya. Para iniciar, le vamos a dar la bienvenida al doctor Marco Barahona Palomo, quien es el director del posgrado en Geología y subdirector de la Escuela Centroamericana de Geología. Buenos días a todos y todas y bienvenido el doctor Carlos Juan Schulz de la Universidad Nacional de La Pampa. Estamos muy honrados por su visita y estamos muy agradecidos por haber decidido venir a la Universidad de Costa Rica, específicamente al programa de posgrado en Geología, a hacer esta presentación sobre la geopolítica en la planificación y gestión de los recursos hídricos, que es un tema en el cual la maestría en hidrogeología y manejo de recursos hídricos, específicamente Ingrid, ha estado muy interesada en que podamos desarrollar este tema y poder conversarlo desde un plano académico y con fundamento para poder tomar decisiones acertadas e informadas en torno de este tema y poder aportar desde la Universidad de Costa Rica. Es un tema que nos parece que es muy relevante en este momento en América Latina y específicamente también en Costa Rica. Le agradecemos nuevamente al doctor Schulz por esta visita a Costa Rica y le deseo los mejores de los éxitos en esta presentación. Muchas gracias. Gracias al doctor Marco Barahona, director del posgrado, por estas breves palabras. Es un honor realmente poder compartir en forma presencial, porque ya lo hemos hecho en forma virtual en otra ocasión con el doctor Carlos Juan Schulz, a quien voy a presentar. El doctor Carlos Juan Schulz tiene un doctorado en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tiene diplomado y maestría en hidrología subterránea de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. Es licenciado en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de La Pampa. Tiene especialidad en Ciencias del Agua, certificado por la UNESCO. Se desempeña actualmente como profesor adjunto de las cátedras de Hidrología Ambiental y de Hidrología Subterránea en las carreras de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Geología, respectivamente, en la Universidad Nacional de La Pampa. También es profesor del curso de Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos de la Maestría en Ciencias Hídricas, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Pampa, y profesor invitado del primer y segundo curso hispanoamericano de hidrología subterránea con nivel internacional de posgrado. Este curso fue organizado por la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Ha dictado 30 cursos de posgrado en diversos organismos públicos, privados y universidades referidos al tema hídrico. Fue director de la maestría en recursos hídricos, dependiente de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad de La Pampa y director del Departamento de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la misma universidad. Ha sido editor de 10 libros con arbitraje, miembro de comités editoriales de
35 capítulos de libro que se han publicado con arbitraje. Ha participado en comités editoriales, tiene una gran cantidad de publicaciones en revistas temáticas con arbitraje, de las cuales también ha sido miembro del comité editorial, 18 publicaciones de carácter internacional, ha participado en congresos tanto a nivel nacional como internacional y fue presidente de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos del Grupo Argentino. Bueno, Carlos tiene una gran experiencia también en la planificación y gestión de proyectos relacionados en torno al agua y sobre eso nos va a hablar hoy. Entonces, muchísimas gracias y bienvenido a la Universidad de Costa Rica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haberme recibido y esperemos que podamos lograr que no sea un monólogo y que esto, digamos, los temas que están siempre de alguna manera los hidrogeólogos o los hidrólogos o como quieran llamar, gente que se dedica al estudio del agua, no participen en las decisiones sobre el manejo de este recurso tan importante para la vida. Tan importante que es un recurso transversal en todo el mundo. O sea, si no hay agua, no hay vida. Y entonces, junto con el aire, son los dos recursos que necesitamos y lo necesitamos de una forma totalmente muy, digamos, muy bien manejada. Así que, bueno, y desde ya muy agradecido tanto a Ingrid como a Marcos por este recibimiento y muy en placer. Vuelvo a la universidad que ya he estado una vez y muchas gracias por recibirme. Bueno, voy a... no sé si aquí estoy... solamente para tener en cuenta hoy en día cómo cada vez esta globalización hace que los recursos naturales se vayan teniendo en cuenta y la sociedad en su conjunto ha podido tener digamos, un avance, ¿cierto? En la participación y en el conocimiento. O sea que hoy en día la sociedad está de alguna manera comprometida, se está comprometiendo a través de organizaciones intermedias, etcétera, etcétera. Yo creo que las universidades no podemos estar ausentes en este tema. Acá vemos de qué manera la demanda mundial del agua, fundamentalmente el escenario de 2050, se va desarrollando. O sea, fíjense ustedes que estas organizaciones, que no solamente empezaron también con las Naciones Unidas, pero hoy en día creo que hay que tener muy en cuenta otro tipo de organizaciones, por ejemplo, los BRICS, que están desarrollando una actividad muy importante en el comercio, en el desarrollo y en el desarrollo ambiental, incluida el agua, ¿cierto? Los BRICS están formados por aquellos países como Brasil, Rusia, India, Indonesia, China, Sudáfrica, y hace muy poquito tiempo, yo diría semanas o menos de un mes, ha entrado Argentina a ser parte del proyecto. También el OSCE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el RAW, el resto del mundo. O sea que la demanda del agua depende por ahí de qué punto de vista se lo mire, de qué punto de vista se lo mire, pueda ser visto. Pero bueno, tenemos el uso para el uso del riego, el uso doméstico, la ganadería, la agricultura y la electricidad. Y acá vamos a entrar en la primera parte de por qué en la geopolítica, de alguna manera, el agua está tan hoy en día comprometida, ¿cierto?
Bueno, porque todos estos usos está, la mayoría de los países del mundo los tienen legislados, o sea, hay un orden de prioridades. Por supuesto que la prioridad uno es el uso doméstico, que a veces no es el primer uso, es el primer uso legalmente, pero no es el primer uso en la realidad. Este, entonces, y en los determinados lugares, necesitamos saber todos estos usos, porque hay una competencia por el agua entre los usos. O sea, si tenemos una zona, hay riego, hay uso doméstico, hay ganadería, hay zonas industriales, y el agua es la misma. Entonces, digamos, esto sería para empezar. En general, esto venimos trabajando hace mucho tiempo, entonces está basada esta presentación en los estudios de aquellas regiones donde el agua, fundamentalmente siempre hablamos del agua que siempre es escasa. El agua no alcanza, el agua es un recurso, de la discusión famosa del recurso finito o infinito. Y después, si el agua es de dominio público, dominio privado, o sea, todavía estamos con esa discusión. Pero creo que desde el punto de vista de la hidrología y fundamentalmente de la hidrogeología, que sigue siendo un poco invisible todavía el agua, tenemos que comprometernos y participar en esas discusiones, porque hoy en día el agua ya no es un bien que se estudia o un recurso que se estudia desde un solo punto de vista. Antes los biólogos éramos los puntos principales en el conocimiento del agua en la hidrogeología. Hoy en día hay muchas disciplinas. Está la economía del agua, la legislación del agua, la purificación, la gestión del agua, de muchos puntos de vista. De otras disciplinas también participan. Y fundamentalmente en los últimos tiempos la cuestión social. O sea, ¿desde qué punto de vista? Porque nosotros tenemos que hacer participar al usuario, y el usuario es la sociedad. Entonces, la sociedad, si no se compromete, nunca vamos a lograr el objetivo que nosotros nos planteamos. O sea, nosotros podemos estudiar el lugar, establecer el mejor modelo numérico, pero si eso después la sociedad no lo asume como propio, estamos perdidos. Entonces, tanto estos recursos superficiales como subterráneos siempre tienen en cada lugar una hidrodinámica y una hidroquímica muy especial para cada lugar. Entonces, acá se trata de mostrar importancias del análisis del agua como factor geopolítico que genera disputas. Y eso es una realidad que lo estamos viendo cada vez más, mayormente todos los días, en todo sentido y desde todo punto de vista, para proponer gestionar los recursos hídricos compartidos de manera sostenible, evitando posibles conflictos relacionados a la organización. Bueno, después se les voy a mostrar algunos conflictos que hay hasta nivel muy pequeño. Según la Directiva Marco del Agua de la Comisión Europea, nos traje porque me pareció buena la definición: el agua no es un producto comercial, sino un patrimonio que debe ser protegido, defendido y tratado como tal, toda vez que los recursos hídricos constituyen un derecho fundamental como suministro y servicio, es una obligación del Estado y no un factor de negocio. Esa definición, digamos que es muy acertada, porque el derecho fundamental de cuidarnos del agua es del Estado, eso es fundamental, y no es un negocio, ¿cierto?, de las empresas o de que sea. La Comisión Europea, o sea, está por resolución. En especial ante la gestión totalmente ineficiente de la política hídrica en gran parte de Latinoamérica, o sea, gran parte de Latinoamérica, en la política, la geopolítica, ¿cierto?, la gestión del agua no es muy eficiente, digamos. Una estrategia de la geopolítica equivocada desde hace mucho tiempo llevó a un corte total de los recursos superficiales. Podemos concluir que en la actualidad el elemento diferenciador en esta zona lo constituyen las aguas subterráneas.
el cambio climático está poniendo de moda, se está estudiando. A las aguas subterráneas no les un poco de nada. Pero sí hoy en día son, si lo decimos entre comillas en idioma general, nos está salvando las papas en muchas regiones porque se están pelando las aguas subterráneas para suplantar las aguas superficiales. Lo hemos visto en Montevideo hace un poco, estamos viendo en Argentina, en muchos países, donde las precipitaciones en los últimos 15 años han disminuido tanto que hay muchos ríos que se han quedado sin agua. Entonces, las escuelas de riego apelan al agua subterránea, pero sin conocimiento. Y eso lleva a la sobreexplotación, a la salinización, etcétera, etcétera. Entonces, el progresivo incremento de la demanda, esta demanda de agua, va en aumento, porque, digamos, aumenta la población, aumenta la demanda de industrial, aumenta la necesidad de alimentos, y todo se genera con agua. En todos lados no podemos prescindir del agua para el desarrollo tanto social como económico de una región. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El ciclo del agua, ¿cierto? O sea, la cantidad de agua que podemos tener, de alguna manera, va a ser, o sea, hace 4.500 millones de años, una cosa muy simple, que tenemos la misma cantidad de agua. No vamos a cambiar eso, porque así nos formaron hace 4.500 millones de años, y dijeron, ustedes tienen tanta agua y se la van a arreglar hasta no sé cuándo. Bueno, sí, pero el agua dice que tenemos cada vez menos. Lo que tenemos cada vez menos es el agua para determinados consumos. No cantidad de agua, sino ese agua. Y eso nos está llevando a pensar en tratamientos, a pensar en cómo modificarla, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días en el mundo, miles y miles de millones de hectómetros, kilómetros cúbicos pasan de de una forma de agua potable a un agua contaminada que ya no puede ser útil a la sociedad. Acá hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Algo importante desde el punto de vista del conocimiento. La apropiación de la naturaleza no está referida únicamente a las materias primas, o sea, minerales estratégicos, agua dulce, etc., sino también a la capacidad de producir conocimiento y desarrollo científico y tecnológico a partir de una mayor comprensión de todos los ecosistemas, materia de la vida y de la biodiversidad. Las nuevas ciencias que han alcanzado enormes avances durante las últimas décadas son producto del conocimiento creciente de la naturaleza y del cosmos. O sea, en definitiva, el conocimiento es otra de las falencias que tenemos que tener. O sea que, como decíamos recién, la apropiación de la naturaleza no está referida únicamente a la extracción de lo que sean los minerales, lo que sean los árboles, sino la falta de conocimiento es otra forma de extracción, ¿cierto?, en el ambiente. O sea, es una forma, la falta de conocimiento, en definitiva, de hacer un uso indebido del ambiente por el falta de conocimiento que tenemos. El agua está dentro de esto. O sea, si no conocemos y no estudiamos los recursos y no los cuantificamos, estamos haciendo un uso indebido, que sería la conclusión. Si hoy el agua está generando muchos conflictos. Esta situación, en la mayoría de las veces, por una gestión no correcta, se ha convertido en motivo de conflicto entre usuarios directos, por lo habitual, que son gestores,
quienes están en una lucha constante para poder satisfacer sus necesidades, o sea, si no tienen agua, de alguna manera tienen que, para la vida en una zona, tienen que buscar. Es un elemento escaso, esencial para el desarrollo de la vida y de la sociedad y sobre todo para reducir la pobreza. Este problema se da en todas partes, ya sea a nivel mundial, nacional, regional, local, que afecta globalmente a todos. O sea que la geopolítica, pero en la gestión y la mala gestión, ha generado en algunos lugares conflictos muy, pero muy importantes, en todos los sentidos. Entonces, bueno, yo traje algunos, son todos, digamos, está traído de la página de Naciones Unidas, de la UNESCO. El secretario general de la ONU dijo que sin una gestión eficaz de los recursos hídricos, corremos el riesgo de intensificar las disputas en la comunidad y el sector y aumentar las tensiones entre naciones. Evo Morales, que presidió en el año 40, dijo que en una de las sesiones del Consejo de Seguridad sobre aguas transfronterizas, que es un tema muy, está, digamos, impuesto dentro de nuestros temas diarios de discusión, se han producido 37 conflictos en países de la norte de África, donde vamos a seguir empeorando. Vamos a seguir empeorando. Vamos a tener cada vez más conflictos. Si los patrones actuales de consumo continúan sin disminuir 2/3 de la población mundial, para el año 2025 se va a enfrentar con una gran escasez de agua. Y después hay muchos otros ejemplos. Uno muy buen ejemplo sería en 1960, cuando el Banco Mundial y se reunió el gobierno de la India y Pakistán. La India y Pakistán tienen un gran conflicto por el agua, en la zona transfronteriza, donde también participa China, por los cortes y las acciones que hace Pakistán, dice la India, bueno, que después lo voy a desarrollar un poquito, ¿cierto? Pero hay un conflicto muy importante por el agua. Bueno, algunos, porque yo, esto sería para hacer un curso de los conflictos del agua. Cada conflicto tiene sus particularidades que son muy complejas, muchos de ellos por falta de conocimiento, puedo insistir. Entonces, o no aplicación de las legislaciones de cada lugar. Porque es muy lindo, tenemos enorme cantidad de leyes, reglamentos, etcétera, etcétera, pero como decimos en Argentina, por la carne, a la hora de los bifes, eso no sucede. Entonces, estamos en problemas. Bueno, como decía hoy, uno de los más conocidos es el conflicto entre Israel y Palestina, ¿cierto? Israel, cuando ocupa su lugar, las primeras acciones es tomar zonas como las alturas del Golán, ¿cierto? Y acuíferos que están en toda esa zona para incrementar sus sistemas de riego. Que esa zona pertenecía a Palestina. Bueno, todos conocemos las famosas guerras de los 6 días, la guerra con Egipto, con Siria, etcétera, etcétera. Hoy en día, todas estas zonas pertenecen a Israel, inclusive hay zonas que Israel maneja el agua de Palestina. O sea que eso fue un conflicto realmente trasfondo, gran parte del trasfondo fue el agua, la necesidad que tiene el agua en esa zona. Y fundamentalmente el agua subterránea. El agua subterránea es la que está en este momento cumpliendo un rol muy importante en las áreas de riego. Si bien Israel tiene una eficiencia de riego muy alta, debe dar cerca del 70-80% en eficiencia de riego, pero necesita enorme cantidad de agua. Y bueno, ese conflicto todavía hoy en día está latente y vemos todos los días noticias. O sea, por ahí es normal, como todo lo que es normal en noticias, se pasa un momento y deja de ser noticia porque estamos adultos. El conflicto a lo largo del Tigris y Éufrates, a través de la presa de Natractis, donde
la zona de ya toda la zona esta presa hacerse a los ríos, la cuenca del río SRC, entre Mozambique y Zimbabue, también. O sea, siempre pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo. No se respetan algo muy importante. Las cuencas son indivisibles. No se puede gestionar, no se pueden utilizar los ríos de una forma partidaria, o sea, partida, porque las cuencas y los acuíferos son indivisibles. Hay que gestionarlos como una unidad. Y eso es lo que no se respeta. Bueno, en África Occidental, presa de son una vuelta, que es un agua artificial más grande del mundo, China, problemas sobre explotación de acuíferos, en la India también, el problema con Palestina, perdón, con Pakistán, a través del río Kaveri, ¿cierto? Por su gran contaminación. Bueno, algunos conflictos de nuestra zona. En el acuífero guaraní, por ejemplo, que el acuífero guaraní en su momento se lo trató como un acuífero que no iba a salvar el mundo, pero quedamos a medias y creo que estamos todavía en Argentina. Hubo un gran movimiento, se hicieron películas, documentales, y venían por el agua, las fundaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me voy a extender mucho en esto, pero me parece que a mi criterio, sin conocer mucho del tema, el acuífero guaraní no está siendo bien estudiado, nunca fue bien estudiado, no sabemos realmente la producción, y creo que Brasil tiene una gran producción en San Pablo, todo el corredor militar de San Pablo está abastecido por el acuífero guaraní. El otro conflicto que hace poco no se resolvió todavía, pero sigue, es uno de los tantos conflictos que tiene Bolivia y Chile, que es el río Silala, ¿cierto? Que entra y sale. O sea, entonces la demanda de Bolivia hacia Chile por el transporte y el mal uso del río, llegó hasta la Corte le dio la razón a Chile, pero hay interposición, etcétera, etcétera. Y recientemente, en el río Masacre, se está dando un conflicto entre frontera por el uso, el conflicto por digamos, el uso indiscriminado entre la República Dominicana y Haití. Esto es en noticias de estos días, de hace un poquito. Pero bueno, podemos hablar muchísimo más, pero no vamos a entrar en detalle. Una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es el uso del agua. Uno de los usos del agua más importantes es la energía eléctrica, como la energía hidroeléctrica como porcentaje de la generación total de electricidad que se da en Latinoamérica. Eso lleva a algo muy importante que se llama, que la CEPAL está tratando en este momento mucho, que se llama el nexo entre agua, energía y alimentación. O sea, ¿de qué forma la energía a través del agua genera alimentación o riego? Esto está en pañales y es importante, pero sí es importante saber que, por ejemplo, bueno, esta fuente de Naciones Unidas, no sé si alcanzan a ver bien, pero bueno, en cada país el porcentaje, por ejemplo, el 33% de la energía que genera en Argentina es hidroeléctrica. En Costa Rica estamos hablando del 65%. Acá estamos hablando del 60% de la generación hidroeléctrica. Bueno, México muy baja, el 16%, Panamá, Brasil el 62%. Bueno, pero hay lugares que ya
no hay más disposición para generar energía hidroeléctrica. Y eso es un problema porque vamos a seguir dependiendo de energía, pero se necesita energía para generar para la extracción de agua, bombeos, etcétera, etcétera. Cada vez necesitamos más energía y tenemos la misma cantidad de agua. Entonces, vamos a tener que echar mano a otro tipo de energía que energías fósiles, que por otro lado estamos luchando contra eso para que se deje de generar eso, pero es una discusión, como diríamos, entre sordos por ahí, porque bueno, ¿de dónde sacamos energía? ¿Por qué generamos energía? Volvemos a la energía nuclear, que es muy limpia, esa es la energía más limpia que hay, pero bueno, es discutible y se está discutiendo con su diversidad, ¿cierto? Hemos tenido muchos problemas en algunos lugares. Está en discusión. Bueno, hay que discutirlo. Y forma parte de la cuestión. Entonces, el agua juega un papel muy importante en la generación de energía. Es lo que hoy en día creo que es tan importante como el agua. Pero el agua también la necesitamos para otras cosas. Entonces, el agua, por eso digo, la competencia del agua no se da entre personas, países, municipios, bueno, lo que sea, sino también se da por el uso, por la competencia por el uso, entre el agricultor y el municipio o quien sea que necesite el agua para la población, entre el agricultor y el ganadero. Hoy en día en muchos países, España mismo, está la competencia entre la agricultura y el turismo, donde se ha pasado gran parte de los PBI al ser el turismo uno de los principales aportes que tienen los PBI en los países. Y sabemos que el turismo demanda mucha cantidad de agua. Pero ven, la cultura, el turismo, haciendo ahorro del agua, no está impuesta. Nos transformamos cuando vamos por ahí. Entonces, el uso es indiscriminado. Bueno, esto es un tema que no está resuelto y creo que merece una gran discusión. La apropiación de la naturaleza no está referida únicamente a la materia prima, bueno, esto lo dije, pero también sino a la capacidad de producir conocimiento y desarrollo científico y tecnológico a partir de una mayor comprensión de la materia de la vida, de los ecosistemas y de la biodiversidad. Bueno. Entonces, el enfoque geopolítico, teórico, una autora brasileña en el 2017, Mónica Ruckman, dijo que el enfoque geopolítico articula los intereses mercantilistas de las empresas transnacionales, los intereses estratégicos de países hegemónicos y los desafíos para el desarrollo de las sociedades nacionales e internacionales. Bueno, es lo que venimos hablando. Es muy importante. Desde el abordaje para nuestro caso se tendrán en cuenta las particularidades indefectibles del agua. Por eso el objetivo será analizar el proceso de la disputa global por el acceso a la planificación, gestión, control y aportación de los recursos hídricos en cada lugar y sus consecuencias. Eso es de lo que venimos hablando. Entonces, los factores claves en la solidez es la solidez institucional. O sea, que los países tienen que tener una solidez institucional muy fuerte en sus organismos específicos del agua, que son los que, vuelvo a insistir, los que hoy decía, los que llevan adelante la política hídrica de un país, que es parte de las cuestiones geoambientales. Los sucesivos diagnósticos del marco institucional, bueno, voy a poner algunos ejemplos de Argentina, bueno, algunos más que ejemplos de algunas realidades, ¿cierto? Para no realidades. Concluye que la gestión de los recursos hídricos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, se caracteriza por una fragmentación sectorial e institucional. Tiene su país muy particular.
en general respeta los intereses, o sea, está dividido en 24 provincias, estados federales, digamos, no es unitario, es federal. Si bien alguien estornuda en el sur del país y se refiere a Buenos Aires, o al revés, estornuda en Buenos Aires y se refiere a todo el país, eso es un dicho que se dice. Pero cada provincia tiene su propia constitución y su propia ley de agua. O sea, que tenemos tantas leyes de agua como provincias hay. Cada legislación está basada en la Constitución Nacional. O sea, bueno, entonces tenemos esta fragmentación sectorial institucional donde es muy complejo fundamentalmente lo que, cuando hablamos de aguas interjurisdiccionales, ya sea acuíferos o sean ríos. Y a veces no podemos separar un río de un acuífero, porque estamos yendo contra la naturaleza. O sea, el agua es una sola, esté donde esté, y eso es lo que nos cuesta muchísimo a los gestores hacer entender, que si hay un río, abajo tiene que haber un acuífero. Pueden estar conectados o no, pero eso depende también de la hidrodinámica del sistema. Entonces tenemos que hablar de un sistema hídrico. En una cuenca se habla de un sistema hídrico indivisible, ya sea en su forma geomorfológica o en su forma de donde esté el agua. Porque también tenemos agua de precipitación. Puede ser agua-nieve o puede ser precipitación en la cuenca. O sea, hay que estudiar todo en su conjunto, porque el acuífero a veces aporta al río, o al río aporta el acuífero, y no siempre es así. En partes puede suceder, en partes no. En el tiempo se pueden dar. Y eso se necesita ese conocimiento que va en contra del conocimiento ambiental. Esta falta de coordinación entre las instituciones e incluso comunicación, intercambio, información entre las distintas dependencias, a veces en un mismo lugar hay entre dos dependencias que gestionan el agua, porque estamos muy acostumbrados en que la gestión del agua, el agua para riego la hace el Departamento de Agricultura, el agua para la industria el Departamento de Industria, el agua para agua potable lo hace, no sé, un municipio, el agua es una sola. Entonces, estamos y cada uno saca lo que quiere. No. En cada zona hay un uso, una calidad de agua para un uso, eso genera un volumen de agua disponible. Hay una calidad de agua para otro uso que genera otro volumen disponible. Entonces, es muy complejo la hidrodinámica y la hidroquímica, o sea, la calidad del agua, en esos distintos usos que se dan. Pero el agua es una sola, es indivisible. Entonces, esos conflictos institucionales que se dan en la mayoría de los lados, ¿cierto?, genera que haya conflictos, pérdidas de oportunidades de cooperación, y en ocasión la dilución de las responsabilidades, porque si hay una contaminación, va a decir el señor que viene de la agricultura, nosotros no fuimos, nosotros estamos sembrando no sé qué. Va a venir el de la ganadería y dice, pero encontraron nitratos. O sea, entonces, eso genera un conflicto. Pero, ¿cuál es la realidad? El agua está contaminada. Entonces, nadie se hace cargo de esto. El agua tiene un solo origen. Toda agua que utilizamos, ya sea que provenga de una fuente, a lo mejor es muy simple esto, pero si no partimos de lo simple y hacemos entender a la gente, ¿cierto?, que gestiona que el agua que proviene de la fuente atmosférica, superficial y subterránea, debe ser tratada como parte de un único recurso, eso es muy difícil, reconociéndose así la unidad del ciclo hidrológico y su importancia, la realidad espacial y temporal. Esto es lo básico que hay que hacer entender a un gestor, porque de acá parte todo, de acá viene todo el resto. Bueno, mucho palabrerío, pero lo que quiere decir es que esto tenía que ser prestado. El Estado
se tiene que hacer cargo porque el agua pertenece al Estado. Pero últimamente la sociedad, bueno, estamos en una etapa de discusión, estamos comenzando, entonces no es difícil, pero, digamos, el usuario, la sociedad, de alguna manera se tiene que hacer cargo también. O sea, nosotros nos tenemos que hacer cargo de, digamos, de que el usuario también consuma lo necesario. O sea, pero si no hay un ida y vuelta entre el gestor y el usuario, o sea, la sociedad, es muy difícil. Y ahí entra otra de las ramas que nosotros tendríamos que empezar a trabajar, que es la educación del conocimiento, desde las escuelas primarias, secundarias, etcétera, etcétera. Y eso es lo que creo que todavía falta mucho. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la gestión? A través de una cuenca o de una curva. Pero ¿qué pasa cuando la frontera es esta? Sí, es muy difícil ponerse de acuerdo, porque el que gestiona esta parte se lo lleva a regalar. Entonces, cuando este se da cuenta que este está haciendo un uso, primero de todo, esto puede ser, en el caso nuestro son entre provincias, pero en la mayoría de lugares son entre países. Entonces, ¿qué pasa? Este país va a estudiar esta parte, alguien otro va a estudiar esta parte, y después hay que unirlas. Y saber que abajo también hay agua. Entonces, y acá vienen los problemas de la gestión y de la geopolítica. ¿Cómo interactuamos para que esto de una vez por todas se pueda definir y que todo eso se gestione a través de lo que nosotros decimos comité de cuenca o de un solo organismo gestor, sin la división externa? Y aparte después tenemos otros problemas, que es el conocimiento de la cuenca, porque tenemos los órdenes dentro de la cuenca. Pues es simple, o sea, bueno, esto es infantil, esto por ahí lo vemos en las facultades, en las primeras clases de biología, pero esto llevado a la gestión, a veces es muy difícil entender que lo que sucede en el aporte del 1 va a influir en el 5 acá abajo, ¿cierto? Entonces, todos los errores que se van a cometer acá arriba se van a ir acomodando acá abajo y acá a la salida de la cuenca. Y eso también es parte del conocimiento que altera, ¿cierto?, la posibilidad de la gestión, de una buena gestión. Entonces, ¿por dónde empezamos? Todo bien, tenemos, pero ¿por dónde empezamos? Bueno, volvemos siempre al principio en la vida. Algo tan simple como es el balance hídrico. Es lo más simple que hay, pero en gran parte de nuestros países esto no se conoce. Las entradas menos las salidas tienen un resultado que puede ser 0 o hay una variación en la almacenamiento. ¿Por dónde empezamos siempre a trabajar? ¿Por dónde se empiezan las empresas? La falta de conocimiento de algo tan simple, las entradas menos las salidas, porque si fuéramos nuestra economía hogareña, hacemos un balance bancario, entonces nosotros sabemos que todos los meses tenemos una entrada de dinero, pero sabemos que si gastamos mucho más de esa entrada de dinero, el saldo, la variación en el almacenamiento va a ser negativa. Y ahí nos damos cuenta rápidamente, ¿cierto? Y tenemos que retrotraerlo. Pero ¿qué pasa? Las precipitaciones empiezan a disminuir, o sea que los sueldos empiezan a tener cada vez menos influencia, y entonces tenemos serios problemas como el agua lo está teniendo ahora. Pero nos damos cuenta fácilmente.
porque apelamos a algo que se llama tarjeta de crédito, que después hay que pagarla. Entonces cada vez esa variación en el almacenamiento se va haciendo más grande. Y cada vez eso es lo que determina que haya menos agua. ¿Y por qué? Porque siempre se empieza por la demanda y no por la oferta. Yo nunca puedo empezar por la demanda, ¿cierto?, sin saber la oferta que tengo. Eso se da en todos los órdenes de la vida, menos en el agua. Yo empiezo a hacer pozos, empiezo a sacar agua y saco. Si yo no hago un estudio de la recarga de un acuífero y sé cuánta agua tengo en el año, porque eso varía, todos los años no tenemos la misma recarga, ¿cierto? Porque depende de las precipitaciones, de las entradas por bajo, por sí, bueno, se hace el cálculo de recarga completo. En cada lugar y para cada uso tendríamos que tener una recarga, porque sabemos que en un lugar tendríamos que tener tanta cantidad de agua para uso ganadero, tanta cantidad, y eso se llama realmente territorial también. O sea, yo sé que para el agua, para la ganadería, dispongo por año tanta cantidad. Y no puedo tener más animales de que consuman eso. Y así para cada uso, para el uso industrial, para el uso potable, para el riego, etcétera, etcétera. Imposible saber qué lugares han hecho eso. Bueno, en los acuíferos, por supuesto que sí. Y siempre lo que pasa es que si la oferta es menor que la demanda, esto es negativo, los sitios se vacían, ¿cierto? Y va a haber una sobreproducción. Que puede ser derivar en salinización, en algunos elementos que están por encima de lo permitido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos esto? Es el camino de la gestión, que se llama un camino de una buena gestión. Es muy simple. Plantearnos esto. Es la primera etapa, el conocimiento. El dato isométrico, datos de caudales de ríos, de cursos, ¿no? Los datos de isometría, los datos de la pluviometría, o sea, tener todos los datos de la entrada, ¿cierto?, fundamentalmente, y los consumos. Esto lo tenemos que conceptualizar, estos datos, en un inventario, tener un inventario, y generar, primero de todo, los modelos conceptuales. O sea, ¿qué quiere decir? El modelo que yo razono de qué manera en una región, en un sistema hídrico que incluye las precipitaciones, las entradas de agua, incluye las salidas, incluye los sistemas de recarga, todo, y usar todas las herramientas que tengo a mano, los isótopos, isótopos estables, tritios, usar balance de cloruro, masa de cloruros, de balance de isometría, o sea, todo lo que sea el modelo conceptual. Con ese modelo conceptual genero las políticas públicas. O sea, la geopolítica me está mandando que recién acá interviene el gestor del Estado, el responsable que tiene que hacer la política pública para un cierto sector con respecto al agua. Tendría que hacer para todo. Estamos hablando de agua. Bueno, acá vamos a la plan, y ahí con eso, con esa política pública, hacemos la planificación. Ahí planificamos. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos más agua? Para riego, para ganadería, para población, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí entra la parte social también. Y por último, tenemos la gestión. O sea, ¿cómo aplicamos esta planificación? A través de la gestión. A través de la gestión podemos tener varios modelos, porque va a depender mucho de la metodología que usemos. Y acá recién pasamos del modelo conceptual al modelo numérico de gestión. Y vemos qué modelo aplicamos. Supongamos que elegimos el 3. Bueno, perfecto. Pero con el 3, porque también son dinámicos los modelos, porque bueno, en una región hoy tenemos bananos, pero el banano bajó, entonces la gente empezó a hacer soya. Bueno, entonces cambia la cantidad de agua que se necesita de un lugar para otro. Puede ser más o puede ser menos. Entonces tenemos que cambiar el modelo de gestión
y se va ajustando. Si hacemos los modelos numéricos es mucho más fácil porque se ajustan más rápido. ¿Y qué hacemos? Volvemos al principio. Si no se nos cierra. En algún lugar de todo este camino, algo hemos hecho mal. Entonces, volvemos hasta llegar acá. Hasta que tengamos el modelo. Eso es una etapa. Esto es el camino de la gestión, ¿cierto? Es indispensable para que las políticas públicas, la geopolítica, se resuelvan con la normalidad que merece. Bueno, la falta de conocimiento, desarrollo científico y tecnológico es igual a ignorancia. Lo dejamos planteado. Pues, yo creo que no. La falta de conocimiento se puede deber por muchas cosas, el desarrollo científico, tecnológico, pero sí nos convierte en alguien que ignoramos el estado del arte de los sistemas ideológicos. Por ejemplo, podemos ver de qué manera un sistema, que a veces solamente nos limitamos a conocer toda la parte superficial, pero vemos que no coinciden las cuencas hídricas, hidrológicas, hidrográficas, con los acuíferos. Entonces, este sistema que se estudia de esta manera, de acá hasta acá, de la cuenca hidrográfica, tendría que estudiarse de acá hasta allá. O sea, incorporar el agua subterránea. Cosa que en muy pocos lugares todavía es invisible y por lo tanto no se tiene en cuenta. Entonces, si ustedes ven los mapas de cuenca, tenemos casi todos los mapas de cuenca cartografiados, pero los acuíferos no. Faltan mapas hidrológicos. No tenemos mapas hidrológicos y aparte, la hidrodinámica del acuífero es distinta a la hidrodinámica de un curso superficial, por lo que su calidad, su cantidad y su forma va a ser distinta. Pero sí van a influir uno del otro. Bueno, estos son modelos conceptuales que hemos ido haciendo. Algunas de las especificaciones que vienen por las especificaciones individuales, etcétera, etcétera. Bueno, estos son modelos que hemos ido reconstruyendo. Este es un modelo del norte del país, de la Puna. Este es un modelo de la Sonora Pampeana, que tenemos grandes problemas con el arsénico. O sea, hemos ido y da resultados, porque después de mucho estudio hemos logrado llegar a que las aguas bicarbonatadas cálcicas, que es este poquito que está acá, es un lugar que se puede aprovechar para agua potable, sí, porque no tiene arsénico. Pero si yo saco este volumen, porque calculo este volumen, yo le tengo que decir a la población, por año, usted tiene que solamente utilizar tanta cantidad de agua, aunque hay muchísima más agua abajo. Pero si van a empezar a utilizar estos pozos, dentro de un tiempito nomás, el arsénico adentro. Y eso es el conocimiento, ¿cierto?, que tenemos que tener. Entonces, algo importante, muy importante, es el desarrollo de la resiliencia climática para conservar los recursos hídricos. Bueno, algunas cuestiones que son obvias, esto va a quedar, no vamos a ver todo, pero la seguridad hídrica debe ser uno de los ejes centrales de la política de adaptación, mitigación del cambio climático, con el fin de conservar los recursos hídricos y asegurar la resiliencia del desarrollo económico y social de la región, incluidos sectores clave como la agricultura, la industria, el transporte, turismo, energía. Entonces, fundamentalmente esta parte, la administración más efectiva y para orientar las políticas de adaptación, el agua debe ser considerada como un recurso estratégico, limitado y gestionado. Eso es una primera diferencia. Estratégico, el agua es la base para la vida, en especial, ya lo sabemos todos. O sea que tenemos que elevar el perfil político del agua, conservar las cuencas hídricas y salvaguardar y ampliar la capacidad de almacenamiento natural y artificial. O sea que tenemos que tener mayor acceso a la información, la calidad de la información y el uso de agua para orientar las decisiones sobre la inversión estratégica. A veces estamos siempre hablando de incrementar el recurso del agua, la cantidad de agua,
y no hablamos de bajar los consumos. Pues, para el balance hídrico, es entradas menos salidas. Volvemos al bolsillo. Si no podemos, a fin de mes, podemos locos buscando dinero, ¿y dónde sacamos? ¿Podemos más tarjetas? Bueno, haremos, no compremos el último teléfono, compremos el anterior. O sea, ¿qué quiere decir? Reduzcamos los gastos. Es una forma también de ampliar la oferta. Un recurso limitado, bueno, esto es clave contar con una operación de mantenimiento adecuado, como una política de fijación de precios apropiada. O sea, el agua es un bien económico y social. Eso es una cosa que es una premisa que se viene dando desde hace muchísimos años. Eso no significa que no tiene nada que ver con el cobro, ¿cierto?, de los cánones y de las tarifas de agua. Eso es otro tema que estamos en deuda en la economía del agua. A veces el agua es gratis, si bien el agua es un derecho humano, ¿cierto?, pero muchas veces el agua para producción no se cobra. Y hoy en día estamos hablando de agua virtual también. El agua ¿cuánta agua se nos va para un kilo de carne se necesitan más o menos entre 12 y 15.000 litros de agua? Si la transportamos a la industria, todo eso, la cantidad de agua que se va sin que nosotros sepamos es mucha. Eso también vamos a tener que ponernos las pilas y empezar a trabajar sobre eso. Ante una gestión poco efectiva de la política hídrica de un país, en muchas ocasiones el uso de los recursos hídricos de la zona se utiliza para tratamiento, las aguas subterráneas. En muchos lugares, las aguas subterráneas, porque bueno, estamos hablando de la diferencia de las zonas. Acá decir que llueve 1.000 milímetros, es decir, que estamos en una zona seca y nosotros ojalá alcanzáramos los 1.000 milímetros. Pero, porque esto va a que a veces el agua subterránea, aunque sea en pocas cantidades, por hora, menos, 1.000 litros por hora, que saquemos 10 metros cúbicos por día, le soluciona el problema a muchas familias. Porque es el único agua que tiene, en zonas donde no hay nada de agua. Entonces, el agua como recurso estratégico a veces no es que haya enorme cantidad de agua, sino dónde está disponible y en la cantidad justa y necesaria para que se pueda utilizar. Y ahí entra la cultura del agua. O sea, esa gente va a aprovechar el agua de una manera muy, pero muy distinta a las otras donde llueven, no sé, 3.000 milímetros. Y eso está en la cultura del agua. Entonces, se precisa un Estado nacional en cada Estado. Bueno, en el caso nuestro, ahora entro un poquito ya para ir terminando un ejemplo que voy a dar. Pero creo que es importante para todos lados, que es que haya una autoridad única del agua. Que dejemos de tener el agua partida por su uso, por su gestión, etcétera, etcétera. El agua es una sola, tiene que fortalecer ese organismo, porque el agua, volvemos a la cuenca, las cuencas son invisibles, los acuíferos son invisibles. Entonces, bueno, es fundamental esto. Todos estos son los conflictos que puede haber en Argentina, ¿cierto? O sea, hay más, pero bueno, nuestro país tiene una forma de Estado y de gobierno representativa, republicana en general, dispone que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes sobre el territorio. O sea que cada provincia es un Estado independiente con respecto a los recursos naturales y los gestiona el petróleo, el agua, los suelos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los habitantes gozan de derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para bla, 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 bla.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según establezca la ley. Las autoridades proveerán la protección de este derecho a la utilización. Bueno, entonces todo es una expresión de deseo, ¿cierto? El artículo 41, que nace de ahí todo esto que se viene. O sea, pero bueno, está así en la Constitución. Sobre esta Constitución después se hace la ley. Entonces corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y las provincias las necesarias complementarias sin que, o sea, esta ley no fue implementada nunca, ni fue reglamentada, por lo tanto no se pone en práctica. Bueno, entonces acá vemos puse esto porque lo conozco. ¿Por qué necesitamos que el agua se organice por cuencas o por sea? Estamos hablando de recursos hídricos superficiales, ¿cierto? Lo mismo valdría para los recursos hídricos subterráneos. Bueno, así es la red hidrográfica nuestra. Entonces, ¿por qué? Por esto. Todos los límites, casi todos los límites, cortan las cuencas. Entonces, los estados, imagínense que cada uno de estos son países. Acá tenemos nuestra provincia, 143.000 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Y acá está Mendoza. Entonces, fíjense, este río ocupa La Pampa, Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, San Juan, Catamarca. Es una de las redes de ríos más grandes y desemboca en este río que se llama Colorado. Es el único río, uno de los pocos ríos que divide en provincias. Fíjense que nada más. Después está la Cuenca del Plata, que son ríos que vienen de Brasil. Esa cuenca de acá, que los ríos vienen de Bolivia, nacimiento, todo esto por precipitaciones. Pero bueno, todos estos ríos que nacen acá son por precipitación individual. En la mayoría de los casos hay agua de precipitación pluvial. Pero imagínense ustedes que acá tenemos desde los 1000 hasta los 200 y 100 milímetros por año. En la provincia tenemos los 800 milímetros y acá tenemos 200 milímetros. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Las aguas subterráneas en toda esta zona pasan a jugar un papel fundamental. En un lugar que hay, no pueden ni siquiera eso. Bueno, este problema y esa es la historia que también tenemos, es la divisoria que hacemos política de un sistema natural. O sea, dividimos políticamente un sistema que es indivisible y con gestores distintos. Entonces el agua no reconoce fronteras políticas. Es por eso nada más que simple. Las regulaciones en materia de agua son esencialmente provinciales. Las provincias han regulado a través de los códigos de agua. O sea, cada provincia tiene su código de agua. La extensión de las cuencas hidrográficas como acuíferos que superen los límites jurisdiccionales genera la ansiedad de acuerdos interjurisdiccionales. O sea, que lo que dice la Constitución es que si yo tengo un río interjurisdiccional o tengo un problema con mi vecino, el Estado no se puede meter. Porque habíamos dicho que la Constitución, los recursos naturales son de la provincia. Entonces le tengo que poner de acuerdo con el de aguas arriba y decirle, hey, a ver, ¿cómo hacemos? Y ya te corté el río, por eso no necesitas. Sí. Bueno, y así empezamos. Y bueno, ¿dónde caemos? En la justicia. Eso es mentira, o sea, no sucede nunca. Entonces acá, esta es nuestra provincia, para poner un ejemplo, es un verdadero conflicto. Vamos a hacer el número 3, todos estos son conflictos que tenemos. Pero vamos a ver el 3, ¿no? Que se llama un río que se llama Tuel, que es un río que aporta agua a otro río que desemboca en el río Colorado.
Esto viene de larga data. Bueno, y otro problema que tenemos también es que las aguas subterráneas carecen de un marco legislativo. O sea, las aguas subterráneas, si bien están contempladas en las leyes como aguas subterráneas, no están reglamentadas. Por lo tanto, los acuíferos no están reconocidos legalmente como los ríos. Si bien, dice la Constitución, habla de todas las aguas que son públicas, pero nos falta todavía trabajar mucho sobre los acuíferos, fundamentalmente en aquellas provincias donde realmente no se lo necesita. ¿Qué pasó entonces con esto que estaba contando hoy? Para que tengan una idea. Bueno, toda esta zona de acá, Mendoza, hizo uso de las aguas para riego, fundamentalmente, un río que tiene un caudal. Si yo les digo 32 metros segundo para ustedes, nada. Bueno, para nosotros es mucho. Y después también, bueno, esto se hizo un conflicto, que viene de larga data, y se hizo una presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Llegó, nosotros calculamos que el caudal fluviológico para mantener todo un sistema de humedales, etcétera, bañados, se necesitaban alrededor de 3,5, 3,4 metros cúbicos por segundo. Fíjense ustedes los valores que estamos hablando. Pero esta es una región totalmente árida. Por supuesto que la Corte después, el primer fallo de la Corte dijo que el río era interprovincial. Obvio, lo dice la Constitución, interprovincial. Pero que la provincia de Mendoza podía regar hasta 75.000 hectáreas, bla, 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 o sea que, en definitiva, la Pampa, tenés río, pero no tenés agua. Es la cosa así. Nuevamente, a partir de 2004, se hizo otra presentación en la Corte Suprema, y ahí sí, la Corte Suprema de Justicia, hace 3 años más o menos, validó que a Mendoza largara el agua. Hace 3 años que estamos sentados a la vera del río esperando que venga el agua y nunca se dio cumplimiento. Por eso digo que los conflictos son muy fuertes a veces. Entonces se dan en un mismo país entre 2 provincias. Hay más, pero bueno. Pasa lo mismo con este otro río, se hizo la misma conclusión, pasa por más provincias, aprovechado por la primera mucho y por las otras. Desde acá para abajo, no corre, hace años que no corre directamente el agua. No corre. Hay agua. Bueno, eso es. Si fuéramos países, estaríamos en serios conflictos por esto. O sea, ya se hubiera. Alguien dijo, ¿sabes? Porque hay una pequeña represa que corta el río y que deriva un derivador del agua a Mendoza. Si fuéramos, viéramos en Israel Palestina, ya hubiera habido una bomba y se terminó el territorio. Pero bueno, estamos en el mismo país. Entonces, para ir terminando, acciones de fortalecimiento de la necesidad de criterios técnicos hacia la creación de una estrategia de utilización efectiva y eficiente del recurso hídrico subterráneo en zonas áridas y semiáridas mediante 4 campos. El institucional, que habíamos hablado, ¿cierto?, que es fundamental para llevar esta gestión adelante, y tiene que haber un consenso institucional. O sea, yo no sé, en muchos países hay enorme cantidad de organismos que se dedican a gestionar el agua, y a veces no están en contacto entre ellos. Lo que decía hoy, también deslindar responsabilidades, etcétera, etcétera. O la misma, el dato. O sea, ¿cuántas veces nosotros necesitamos datos de un lugar y no nos dan los datos porque el Estado, no sé, porque lo tiene Pedro, se lo pasó a Juan y Juan lo tiene guardado en una biblioteca que no se puede abrir, que perdieron la llave? Entonces, ustedes saben que las universidades no tienen demasiado dinero como para tener
propiamente un inventario de todos los recursos hídricos. Es imposible. El ámbito técnico abarca la medición, análisis cuantitativo y cualitativo, generación de estadísticas y evaluación de los recursos hídricos, así como la actuación técnica con vistas a la protección y el aprovechamiento del agua. Bueno, esto es fundamental. Si no tenemos esto, no podemos hacer gestión de nada. El ámbito educativo y la capacitación. Generalmente los estados están, muchos de ellos, no digo todos, por supuesto, están desprovistos de técnicos o de profesionales que pueden comprender la relación con las estrategias que deben ser adoptadas para conseguir una adecuada capacidad humana de gestión regional y local de los recursos hídricos. Bueno, o sea, que en definitiva esto más los proyectos educativos de enseñanza masiva específica, como habíamos hablado hoy, es fundamental. Y la otra cosa que es fundamental, si no hacemos investigación, estamos fritos. Y tenemos que hacer investigación. Y el organismo adecuado para la investigación es la universidad o los centros de investigación. Cosas que en muchos lugares están desprovistos de fondos. Tenemos que salir a buscar financiación al exterior y pelearnos por el poco dinero que entra, dónde va. Bueno, cosas que ya conocemos y hemos hablado 1000 veces, y 1000 veces vamos a seguir hablando lo mismo porque esas cosas no se han solucionado para nada. Dados los largos plazos que requieren para concretar los objetivos de una política hídrica, es vital dar continuidad a... Bueno, en muchos casos es fundamental seguir, o sea, plantearse el camino de la gestión, como ya he dicho, o como lo puse hoy. Ese camino de la gestión tiene que tener continuidad en el tiempo. O sea, los gobiernos que vienen lo tienen que seguir. Porque si está hecho por gente capacitada, profesional y con investigación, no se tiene que cortar. Porque no nos olvidemos que los sistemas hídricos son dinámicos, entonces es fundamental. Bueno, esto es lo mismo: gestión de los recursos hídricos, actividades que tienen por objetivo promover el aprovechamiento, control y protección de los recursos hídricos. La gestión consensuada con la sociedad, esto es importante, debido a que los ciudadanos son quienes deben elegir y tener voz. Son los más afectados ante un posible agotamiento de las mismas a causa de la no sustentabilidad del medio ambiente. Bueno, finalmente, para ir terminando, el ámbito de la investigación está orientado a la puesta en marcha de programas operativos de investigación básica y aplicada que aporten datos acerca de la evaluación cuantitativa y cualitativa del ciclo hidrológico, las posibles modelaciones que pueden estructurarse, la influencia de la vegetación, los regímenes de precipitación, los caudales, el comportamiento de los caudales subterráneos, los cambios sociales, ambientales, climáticos, entre otros. Ahora bien, todo ello ha de ser definido por objetivos previamente establecidos, de los cuales la mayoría de las instituciones involucradas han de formar parte. O sea que estamos hablando más de lo mismo, ¿cierto? Que la investigación a veces hay que llevarla a cabo entre varios organismos y no ser cerrados a grupos que no estén interconectados entre sí. Entonces, es por esto que una geopolítica o hidropolítica de los recursos hídricos a llevar a cabo a partir de los ambientes descritos, de las finalidades que se determinen, las restricciones que se detecten, de las soluciones que se encuentren para superar las dificultades y la estrategia definida por objetivo, solo será posible alcanzar si se desarrolla lo que en la jerga técnica se denominan planes directores de recursos hídricos. Estos no son más que un conjunto estructurado de actuaciones y estrategias que persiguen el logro de los objetivos globales y específicos mediante actividades claramente definidas, en las cuales ha participado el conjunto de actores institucionales que acuerdan modificar los campos. O sea, que en definitiva, todo esto que dijimos de la investigación, después se convierte en el plan director para llevarlo adelante por los estados, ¿cierto?, que van a generar la geopolítica y la hidropolítica. Desde la geopolítica y la hidropolítica, tal realidad lleva muchas veces a una gestión sectorializada que se traduce en la ineficiencia en el manejo de recursos disponibles y en la aparición de conflictos intersectoriales
interjurisdiccionales donde la gestión se convierte en un dilucido intento. Esto es un río, es el río que yo les hablaba, en su momento de plenitud, y ahora está así. Bueno, una reflexión de John Fitzgerald Kennedy: quien fuera capaz de resolver los problemas del agua será merecedor de 2 premios Nobel, uno por la paz y otro por la ciencia. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, los invito en nombre de la comisión organizadora al 15º Congreso Latinoamericano de Hidrogeología, 12º Congreso Argentino de Hidrogeología, el agua, reto de una gestión sostenible, del 17 al 24 de septiembre del 2024 en Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Acá pueden copiar si quieren después pueden escanear, lo dejo acá para el que quiera escanear el QR y para tener la información, si no hay un mail para solicitar. Así que lo esperamos en La Pampa entonces, con un buen asado y ahora un buen vino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Schulz. Por acá tenemos algunas preguntas y algunos comentarios. El primero es de Daniel Moreno, pregunta: ¿cómo implementaría una buena y eficiente gestión entre la minería y el cuidado del agua? ¿Cree que es posible? Sí, por supuesto que es posible. Porque la minería está dentro de uno de los usos que ampara la ley, ¿cierto? Cualquier uso es posible siempre y cuando se tengan todos los recaudos que hemos hablado. La minería está siendo muy castigada últimamente por sectores sociales, pero no nos olvidemos, no sé si, creo que conozco a un gobierno de trabajar en litio, pero bueno, tenemos que implementar primero un buen plan de gestión a través de la recarga, o sea, saber cuánta agua disponemos para la minería. Y a partir de ahí, digamos, se puede hacer un uso tranquilamente sostenible, siempre y cuando sepamos cuánta agua disponemos. De acuerdo, muchas gracias. También tenemos un comentario de la bióloga Fernanda Rocío Vicente. Ella dice: buena la charla, muchas gracias, bióloga, nos escucho desde Chubut, Argentina. Por aquí hay esta pregunta: ¿tiene algún ejemplo, porque estoy hablando de ejemplos de conflictos de agua superficial? Entonces, hay una duda. ¿Tienen en Argentina caracterizados todos los acuíferos del país? ¿Y cómo es la legislación en el caso de los acuíferos transfronterizos? Entendido transfronterizo como entre las propias provincias, ¿verdad? Bueno, si vamos a la Constitución, habla en general del agua. Las aguas que son superficiales y subterráneas son si un agua o superficial o un acuífero pasa de una provincia a otra, es un acuífero transfronterizo. Por lo tanto, la gestión del acuífero se tiene que dar entre las provincias, o sea, como si fuera otro país. O sea que tiene que ser trabajado como un solo acuífero, que la gestión de eso tiene que ser de las provincias. ¿Cuál era la otra? Y la otra pregunta es si tenían caracterizados todos los acuíferos. Hay gran parte de las provincias por ahí tienen, porque no hay mapa hidrogeológico, lo que decía, a nivel nacional, los grandes acuíferos como el Toma Tarqueño, que es un acuífero que lo tenemos en Bolivia o en Guaraní, pero no están trabajados por eso mismo. Al fallar el tema de la transfronterizo de los acuíferos, que no podemos poner de acuerdo con las provincias vecinas. Nosotros tenemos un acuífero que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, que es el acuífero Pampa, el Pampeano que se llama, y que ocupa, no sé, 8 o 9 provincias, que va desde La Pampa hasta casi el norte del país, donde gran parte del PBI de Argentina, porque abastece la ganadería, abastece muchas ciudades y muchas industrias.
aporta gran parte y ese es el aspecto que deben conocer que no hay en Gracias. Ahora tenemos una pregunta de parte del público que está de manera presencial en la sala. Pues, de la universidad hidroeléctrica, usted dijo que abajo que se estaba gastando mucho. ¿Cuál piensa usted qué tipo de energía se podría utilizar por lo menos para amortiguar ese gasto de energía? Está calculado, o sea, el mapa que yo puse es la generación de energía hidroeléctrica. Cada país tiene un margen de otro tipo de, o sea, la necesidad de más energía y depende de los lugares, no hay demasiada energía alternativa, o sea, que no, energía eólica, ahora se están empezando redes solares, etcétera, etcétera, energía limpia, que se llama. No, todavía no está desarrollado. O sea, todavía se está apelando a la energía generada por petróleo, por carbón, bueno, hay fuerzas nucleares, tengo otros, pero en general no. O sea, se está apelando a este tipo de energía no convencional y que es la que, por otro lado, se está combatiendo con el tema del carbón, lo que estamos hablando y eso, pero no se está generando una puesta en escena de la energía alternativa. Cosa que también en Europa está apareciendo. Muchas gracias por la exposición. Sin duda, compartimos situaciones similares a nivel de Latinoamérica y ahora que lo escuchaba, estaba reflexionando, encontrando cosas, coincidencias también aquí en Costa Rica. Desde hace varios años en el país se ha estado buscando proponer, mejorar la legislación vigente. Nosotros tenemos una ley de aguas de 1942 que toca algunos aspectos del agua subterránea. Por ejemplo, define que hay que concesionarla, que hay que solicitar al Estado permiso para perforar, para utilizarla. El Estado la administra, el agua de todos, pero bueno, el Estado la administra, la concesión. Y en estas iniciativas de leyes se ha planteado la necesidad de unificar competencias que ahorita desempeñan diferentes instituciones del país en un único instituto o ministerio del agua, y nosotros de ambiente, nosotros somos el Ministerio de Ambiente y Energía, ente rector en materia ambiental y por lo tanto en el tema de agua. Sin embargo, juntar todas esas competencias en un lugar en donde también hay necesidades desde el punto de vista de información, de recursos humanos, la parte económica, financiamiento, es un reto muy grande que tenemos, pero la visión es que esté unificado entonces en un lugar y que se le brinden los recursos y bueno, que tenga por ley también todas estas competencias en materia de agua. ¿Cómo lo manejan ustedes, por ejemplo, en La Pampa? ¿Cuál es el instituto, la entidad encargada de esto? ¿Cómo se financia y cómo hacen para llevar a cabo esa gestión en el caso de ustedes? Bueno, sí, es lo mismo. O sea, hay un organismo que es la Secretaría de Recursos Hídricos. Cada provincia tiene un organismo distinto, algunos tienen 2, otros tienen 3, hasta 7. Puede haber este organismo. Pero bueno, no hay o sea, se está empezando recién,
pero los permisos o sea, el Estado lo que tiene, el Estado digamos, es el que maneja el recurso. No es el dueño, sino que el dueño son todos nosotros. O sea, se llama como que el resguardo de parte del Estado. Entonces, un bien del Estado, si yo se lo doy, se lo presto, digamos, por 30 años, lo que sea, es la concesión. Y le tengo que cobrar un canon. Eso es lo que está pasando. No se concesiona fundamentalmente los pagos subterráneos. Se dan restricciones por la gente, entonces cualquiera está haciendo un pozo, un problema, porque no hay privados. No hay discusión en agua pública. Creo que Chile solamente tiene un sistema del agua. En el resto de Latinoamérica, pero todas las aguas son públicas. Por lo tanto, se necesita que el Estado tenga que dar ese permiso. ¿Bien? Pero también le tiene que decir cuánta agua tiene que sacar, porque el Estado tiene que conocer lo que tiene. Son los dueños, son los responsables. Y eso es la otra parte que falta. O sea, la oferta de agua que tiene el Estado para concesionar. Si no se conoce eso, está ofertando, o sea, está concesionando agua sin saber cuánta tiene. Entonces ahí se produce un conflicto. En general la gente no va a buscar el permiso de la concesión para hacer uso del agua. Son muy pocos empresas. De hecho, los municipios, las cooperativas, que son las que producen agua potable, no tienen la concesión de agua. Entonces, y hay unos blancos que forman parte del Estado, la responsabilidad o del distribuidor de agua. ¿Qué pasa si estamos quedando sin agua para la distribución? Por exceso de arsénico, etc. Entonces, ¿quién tiene que resolver el problema? Y ahí hay una discusión entre el Estado. El Estado tiene que garantizar el derecho humano al agua, tiene que garantizar que todas las personas tengan agua potable. Bueno, es complicado. Que pasa muchísimo en todas las provincias y en muchos países. La gente no, el Estado no está capacitado ni técnica ni económicamente para sostener el manejo geopolítico de la situación de los lados. Porque se tiene que tener enorme cantidad de actividades en las universidades, conocer el lugar, conocer cuánta agua puede dar a cada uno, porque si yo le doy una concesión de 100 hectómetros cúbicos por año a alguien, yo le puedo estar sacando al vecino, le puedo estar sacando a mí mismo. Yo voy a estar agotando ese acuífero, o si yo boto el acuífero, se lo agoto a todos los alrededores que están. Y eso es lo que está pasando. ¿No? Y eso es la parte del conocimiento. Es una ignorancia, bueno, hay muchas variables que se Tenemos muchos retos, pero bueno, ha sido muy provechosa la charla, mucho que reflexionar, encontramos también cosas en común y hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero lo importante es también que podamos compartir y aprender también de otros países, como en el caso de ustedes en Argentina, lo que están haciendo, a qué se enfrentan y tratar de aprender de esa experiencia para también desarrollar localmente nuestros procesos de gestión, ¿verdad?, que necesitamos hacer. De un recurso, como lo dice usted, estratégico, vital para todos. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente charla, por compartir con nosotros en esta mañana. Y sabemos que bueno, va a quedar grabada la charla en el canal de YouTube de Posgrado en Biología, y las personas que no pudieron participar hoy, luego van a tener acceso a la información y podrán contactarlo también para revisar la información. El correo
electrónico para que puedan aclarar dudas o también participar en el Congreso Latinoamericano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.